Entonces, sí. En principio, bueno, agradecer a este espacio que nos da la Fundación, tan querida por todos nosotros y vivir agradecidos para transmitir algunas ideas de lo que hemos venido trabajando desde hace años para ver si encontramos un punto de apoyo, ¿no? Porque cada vez que conseguimos algún tipo de seguridad, se nos movía el piso. Y de esto se trata el tema de hoy. Yo, por lo que he venido buscando a lo largo del tiempo, llego a la conclusión de que no hay posibilidad alguna de hacer un cambio si no atravesamos un cataclismo, algo que rompa el statu quo, la comodidad en la que nos instalamos. Y esto, por supuesto que no es agradable. La mayoría de las veces nos genera una revolución tan inmensa que conmueve todo nuestro ser. Pero gracias a esos sacudones podemos ir modificando nuestra perspectiva y ampliando el horizonte. Crisis es, estos son definiciones del diccionario, una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Solemos hablar de la crisis de pareja, de la crisis profesional. Eso significa que pronto algo rompe el equilibrio en el que estábamos instalados. El significado etimológico viene del griego. Crisis significa separar o decidir, con lo cual se nos presenta un punto de inflexión y una toma de decisión. Y la crisis existencial es un periodo en la vida de una persona caracterizado por profundos cuestionamientos acerca de las razones que motivan y rigen los actos, decisiones y creencias que constituyen su existencia. Crisis existenciales hay desde que nacemos, porque en nuestra existencia cada cambio produjo una crisis. Pero es más habitual que se lo aplique a las crisis del mundo adulto, ¿no? Donde ya no sabemos, no encontramos un lugar donde apoyarnos. Lo que veníamos haciendo ya no nos sirve, pero lo nuevo todavía no tiene forma. Con lo cual, ese estado absoluto de inestabilidad nos conmociona. A ver, la humanidad evoluciona y transforma su calidad de vida, como decíamos antes, luego de atravesar un cataclismo, una ruptura del sistema en el que se había acomodado. De diferentes formas, la vida no nos permite quedarnos allí, según lo programado, y cuanto más fijos hayan sido los parámetros que construimos para fincarnos, tanto más fuerte será el cimbronazo que nos haga tambalear hasta dejar de hacer pie en lo conocido. Y esto, como decimos, nos viene ocurriendo desde que nacemos, de gatear a caminar, del cuidado del hogar a la experiencia escolar, de la infancia a la pubertad, a la adolescencia, y más tarde el ingreso al mundo adulto, iniciarse en una profesión o un oficio, formar pareja o no hacerlo, el primer hijo o asumir que no lo quisimos, hacernos un lugar propio en la sociedad con mucho esfuerzo para obtener éxito en lo que se realiza. Y otra vez, ahora, después de todo el esfuerzo alcanzado y realizado,
volvemos a sentirnos confundidos, volvemos a experimentar una, digamos, movilización tan profunda que hace que debamos frenar, suspender lo que veníamos haciendo. Y entonces no es raro que se exprese de este modo. Todo lo que me contó llegar hasta acá y de pronto esto, y esto que todo se derrumba, se expresa con una máxima indignación. Y esto es un momento muy importante a nivel emocional, como venían hablando recién Juanca y Graciela, ¿no? Ese clima emocional o energético que acompaña al proceso es verdaderamente lo que sacude el, digamos, el mundo interior. Y ahí es donde comienza la caída de la omnipotencia, porque en verdad nosotros tenemos dos instancias psíquicas, como decía Juan Carrecian: el ser o el yo superior y el ego. Y estas dos instancias se necesitan mutuamente. Parece mentira cómo el yo superior va a precisar al ego, pero sí, lo precisa, porque lo cierto es que para manifestarnos en este mundo tenemos que fortalecer nuestra personalidad, nuestro ego. Y cuando ese ego está bien fortalecido, ahí es donde puede aparecer a través del ego el yo superior mediante un impacto poderoso que hace que se quiebre ese nivel perceptual para adquirir una nueva forma de estar en el mundo. Y esto sucede de esta manera. En el momento menos pensado, cuando creía tener todo bajo control, me enfermo, o se enferma un ser querido, o quiebra mi empresa, o me enamoro siendo casada o casado, o me enamoro de una persona del mismo sexo, o soy descubierto en un acto vergonzoso, o me echan del trabajo. O sea, situaciones que rozan la indignidad. Bueno, como junto a Ana María Llamazares damos el seminario del viaje de la conciencia, que trata el tarot y la astrología, yo me voy a servir de algunas imágenes del tarot porque son un valioso aporte al autoconocimiento. Los diferentes arcanos nos ayudan a interpretar a través de sus símbolos el hermético recorrido que ha de realizar el ser humano, que se entrega a transitar valientemente las distintas fases evolutivas y sus desafíos. Justamente la crisis de la mitad de la vida está representada de forma muy apropiada en la figura del arcano 12, que es el colgado. El colgado expresa una situación que cursa el ser humano en un oscuro momento de su evolución, donde ha de afrontar una posición, como decíamos, de ignominia, la pérdida de la dignidad y del juicio con el que se regía anteriormente. Y al quedar patas para arriba, se pierde el sentido y la persona se encuentra de golpe arrojada de cabeza en el contrasentido más absoluto. Y esto no es una pavada, esto de verdad hace que la vida de pronto sea tan incierta y tan absolutamente elusiva como resultado o como paso a seguir, que nos produce una vivencia de muerte, de vacío, de tocar fondo. No es una frase hecha simplemente,
se toca un fondo desde donde uno siente que no sabe nada y que no puede poner el sentido común para resolverlo. La vida se volvió gris y reina la incertidumbre más profunda. El número 12 también nos dice algo. 12 son los discípulos de Jesús, porque el 13 lo traiciona y se cuelga. 12 son los meses del año, que es un ciclo. 12 es el número del colgado, según dice Sally Nichols, que es una analista junguiana, marca el tiempo de la vida humana que divide las horas diurnas de las nocturnas. Y esto lo vamos a ver más adelante porque en primera instancia suena raro. 12 son los signos del zodíaco, que es otro ciclo, y 12 es un número que simboliza la completitud y nos prepara para la trascendencia del ciclo cumplido. Es decir, es el que nos catapulta, digamos, a la próxima etapa. Y ahí esa etapa que es tan dolorosa, es llamada muchas veces el desierto o la nada, es un momento en el que se carece de motivación. Todo es árido y nos invade una bruma gris y viscosa que detiene el movimiento. La apatía se adueña de nuestro devenir. Y esto es horrible de experimentar, porque de verdad no se sabe para qué lado disparar. Repetir lo conocido ya es imposible, porque cuando se ha tocado un borde no se puede volver atrás. Pero esa apatía que es la cedía o cedía, como decía José María hace un rato, es espantosa, de verdad. Es un lugar de desconexión total con lo externo y con lo interno. Es un espacio de fiaca negativa, como decía antes José María. Los pasos se vuelven lentos e inseguros y la inercia parece apoderarse de nuestro cuerpo y también del alma. Nos invade la desesperanza y la desolación. El futuro que nos espera es la muerte, lo que viene después de semejante vacío, cuando no hay ninguna forma que nos invite a seguir, lo que nos queda es dejarnos morir. Es espantoso, de verdad. Y nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué justo ahora? Porque parecería como una trampa del destino, ¿no? Que cuando pudimos tener una cierta armonía en la vida que llevábamos, hemos podido tener una tranquilidad emocional o económica o incluso un lugar social reconocido, ¡zas! Esto. Y aquí es porque la vida nos propone un nuevo desafío y usando la idea de Miguel del comienzo, cuando hablaba del maestro interior, Durkheim, que es el autor del McCarthy, Durkheim, no el sociólogo, sino el psicólogo, nos habla de enfrentar y aceptar lo inaceptable. Eso es una cuestión imposible de digerir desde la razón. La razón necesita saber qué cosas puede aceptar y qué no. Acá es todo lo contrario. Se nos plantea un cambio de rumbo. Hemos recorrido la vía masculina que nos empujó a la conquista del mundo exterior y a la obtención de resultados. Esta vía masculina se rige por la razón y los 5 sentidos, que es la esfera del hemisferio cerebral izquierdo. Se llama vía masculina, pero la recorremos hombres y mujeres, ¿no? Es también llamado el viaje diurno
o el viaje de la luz. De ahí el comentario de Sally Nichols. Y ahora tenemos que dirigirnos hacia la interioridad. Ya conocimos todo lo que el mundo exterior podía ofrecernos en nuestro ámbito más personal. Y ahora de golpe se nos pide que dejemos todo eso que nos interesaba y que pongamos nuestra atención en la interioridad, al encuentro con la vía femenina. ¿Por qué se llaman masculina y femenina? Bueno, masculina porque digamos, la fuerza del hombre es la conquista y la obtención de resultados, y femenino tendría que ver con procesos y además con una espera receptiva confiada, que esto hace que podamos saber que los planes del cosmos, para no usar la palabra Dios, por si alguno le choca, para mí es Dios, son perfectos. Los imperfectos somos nosotros, desde esta personalidad inmadura que va creciendo con estos choques que se le presentan. Y ahí es cuando surge la intuición, a diferencia de la razón. Hay un libro de Alice Bailey que se llama Del intelecto a la intuición, que es verdaderamente, es chiquito, y Alice Bailey es una autora bastante hermética y difícil de seguir, pero este es un libro que se puede entender bastante bien y revela esta importancia básica de que la razón tiene un tiempo de desarrollo y después hay que desplegar algo que está más allá de la razón y que surge propiamente de la intuición, del hemisferio derecho, y es la intuición. Y este viaje femenino es también llamado viaje nocturno o el viaje de la sombra. Y ahí estamos, ¿no? Suspendidos en el vacío, aterrados, sintiendo que nadie puede salvarnos y que es un asunto personal incomprendido por los demás, porque además los que rodean a la persona que está en esta crisis no entienden qué le pasa. Piensan que no se satisface con nada, que si consiguió todo lo que consiguió, ¿por qué no lo disfruta? No entienden lo que le está pasando. Y es verdaderamente difícil de comprender quien no ha pasado por esa situación. Pero esta suspensión en el aire, esta absoluta incertidumbre e indefensión, no cualquiera se la banca, con lo cual muchas veces hacemos tranzas y tratamos de salir por con cualquier excusa de ese estado, porque no es fácil de atravesar. Entonces, podemos abortar un proceso sagrado que se está movilizando en nuestro interior, haciendo, digamos, un viaje o buscando una nueva pareja o comprando una casa, como para poner la energía en algo de lo que anteriormente nos resultaba atractivo. Y algunos pueden adormecerse allí, pero de todos modos el proceso de la vida, si no lo encontrás antes, lo encontrás después. Hay una frase muy linda que no sé quién es, pero que me encanta, que dice: el que no escucha los susurros tendrá que soportar los alaridos. O sea, los sacudones vienen de cualquier forma, más leves o más fuertes. Bueno, esto es lo que dije. Y a esta situación se la conoce también como el segundo nacimiento. Que hay un pasaje del Evangelio que voy a citar, que dice así, es Juan 3, 3, 8.
Jesús le contesta a Nicodemo, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Y Nicodemo pregunta, ¿quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del espíritu. O sea, yo me acuerdo que una vez Eckhart Tolle contaba cómo fue su proceso. Y él estuvo psicótico por las calles como un homeless durante un tiempo largo porque escuchaba cosas internas que lo apasionaban, pero no las podía cuajar en el mundo que vivía. Y esto realmente hace que haya diferentes formas de acceder a este despertar espiritual. Los psicólogos transpersonales trabajamos bastante con esto, ¿no? La diferencia entre una emergencia espiritual y un despertar espiritual. Los dos son dentro de la normalidad, a diferencia del delirio místico que es psicótico. Pero en la emergencia espiritual, la persona se asusta mucho de lo que está sintiendo y se resiste. Y al resistirse hace cuadros que son aparentemente patológicos. En cambio, el despertar espiritual en quien acepta lo que le está ocurriendo es suave y armonioso. Es, por supuesto, tremendamente conmocionante. De ninguna manera es ver una serie de televisión, es un cambio de vida, pero que se va dando con paso a paso, con acompañantes que pueden facilitar esto que ocurre. La intuición comienza a guiarnos a través de señales, coincidencias y sincronicidades. Cuando hablaban hace un ratito de la diferencia entre lo que ocurrió y lo que nos contamos, también es verdad que cuando empezamos a ver las señales, tenemos tendencia a engrandecer los pequeños datos en cosas extraordinarias que no lo son. Las señales simplemente apuntan a la dirección a seguir. Las coincidencias y las sincronicidades, que son hechos que confluyen en una situación en una causa aparente. Y estos son todos fenómenos que empiezan a percibirse de manera indudable en quienes están atravesando este cambio. Bueno, acá voy a hacer un poco más, a explicar un poco más cómo es esto del viaje de la conciencia a través de la vía masculina que nos empuja el ansia por captar y apropiarnos del mundo y sus maravillas, y el vuelco repentino que nos lleva hacia el misterio que vive en lo íntimo de nuestro ser, la vía femenina. Cuando nos dirigimos a conocer el mundo interior, comenzamos a formular las preguntas básicas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y este tramo, digamos, iniciamos una difícil y dolorosa tarea de enfrentar el lado oscuro de nuestro psiquismo, que es eso que fue rechazado o reprimido y proyectado en otros, o sea, todo lo que no nos gusta. Pero también vamos a sorprendernos con aspectos absolutamente ignorados en nosotros mismos como talentos desconocidos, para los cuales es maravilloso hacer un taller de arte o de escritura
porque aparecen cosas que jamás hubiéramos creído que estaban allí. Y vale la pena desplegarlo. Del mismo modo que darnos cuenta de que el ser que somos nos llama desde la interioridad de diferentes formas, ¿no? Nosotros escuchamos esa frase tan repetida de muchos son los llamados y pocos los elegidos. Y creemos que Dios elige a pocos, que son los más destacados, y en realidad no tiene nada que ver con eso. Somos nosotros los que somos pocos los que nos dejamos elegir. Somos todos llamados a ese proceso de cambio, pero el susto, la resistencia, la comodidad, el no querer perder nada de lo que conseguimos, hace que muchas veces dificultemos este proceso. Pero este mundo nuevo en el que tenemos que manejarnos de otra forma, nos exige que dejemos de especular y que empecemos a dejarnos guiar por esos indicios, señales que de una forma sincrónica responden a aquellas preguntas que nos hiciéramos. Yo me acuerdo, yo tuve una crisis muy poderosa a los 47 años, que me duró como 6 años, cada vez menos, pero fue larga. Pero me acuerdo que en una oportunidad venía pensando en algo que no sabía qué forma darle. Yo creo que estuve como un mes tratando de atrapar una idea que lo ejemplificara. Y un día iba en el subte y al lado mío había un señor leyendo un libro. Y yo miré y leí una frase de ese libro. Y me contestó exactamente lo que yo venía buscando. Me bajé en un estado de conmoción porque decía, gracias Dios mío, no puedo creer que me haya llegado de este modo la respuesta. Porque eso es algo que empezamos a revalorizar, ¿no? Que la verdad es tan grande, es tan vasta y se puede expresar de tantas maneras que aparecen indicios que no conocíamos hasta ahora, cosas que verdaderamente funcionaron de una manera tan diferente a lo que estamos experimentando que no podemos apelar a ello, pero un amigo nos trae una propuesta, prendemos el televisor y están dando el anuncio de algo que nos da curiosidad, vamos y resulta que ahí está justo, o sea, es una nueva trama maravillosa, ¿no? Es extraordinaria, realmente vale la pena que tengamos la valentía de dejarnos conmover por la vida. Y entonces, bueno, vamos descubriendo que la intuición será la guía, nuestro farol con el que iremos iluminando la oscuridad. Hoy hablan de despertar, creo que fue Juanca. Despertar, no, hay muchas explicaciones o formas de definirlo, pero me gustó esto, que es el proceso de transformación que comienza cuando se quiebra el velo perceptual en el que está envuelto el ego e irrumpe el mundo del alma a la conciencia. Las crisis, el dolor, la enfermedad y las graves penurias son las encargadas de realizar la tarea. Yo me acuerdo que Antonio me lo decía, que el camino hacia la felicidad era aceptar el dolor, la enfermedad y la muerte. Si uno acepta que todo eso está bien y que va a ocurrir cuando corresponda, puedo ser feliz en todo momento, incluso cuando me llegue eso, porque sé que es lo que corresponde a ese instante. Y
también podemos resistirnos, como decía antes, y vivir quejándonos de lo desgraciados que somos. Pero bueno, esa es una opción que no podemos dejar de que algunos la toman. El viaje de la conciencia. Yo acá les voy a mostrar cómo en el tarot es un espacio maravilloso para ver cómo se va produciendo el proceso. Tiene 3 líneas que en una están, digamos, los seres que nos van a guiar en el proceso. En la mitad están las experiencias que el héroe tiene que probarse a sí mismo. Y el último es el viaje de individuación propiamente dicho. Allí es donde se va transformando nuestra personalidad para incrementar la capacidad de unir los opuestos. En el inicio, hacia el aislamiento en el tarot, aparece con la figura, con el arcano 9, que es el ermitaño. Después de que el héroe sale al mundo con todo el ímpetu de vivir la vida, el héroe sube al carro y se deja guiar por las estrellas hacia su destino, digamos. Se topa luego con la justicia que le dice, querido, no es todo tan fácil, acá hay leyes que cumplir, y si no las cumplís, bueno, trae consecuencias. Entonces, el impacto que le produce la fuerza de la ley lo lleva a meterse dentro y hacer un serio trabajo de introspección. Este ermitaño que aparece como en la cima de una montaña alumbrado por su farol, todavía mantiene la capacidad de decisión y los parámetros regidos por la razón y los 5 sentidos. De todos modos, empezó a percibir que dentro suyo hay una fuerza, una manera diferente de percibir las cosas a través de la intuición, que es su farol, ¿no? Que es de suma importancia este farol del ermitaño para alumbrar el momento del colgado, porque el colgado no tiene nada de qué agarrarse, está suspendido en el aire desde un pie. Pero esta relación que ya empieza a insinuarse en el ermitaño se concreta en el colgado, pero podemos ver que la cabeza del colgado es rubia, está iluminada. Esa iluminación es la que se va a ir develando poco a poco en los pasos siguientes. Y a partir de este momento es que se inicia la segunda etapa en el sendero de evolución. Y yo les paso un croquis que yo recibí en meditación hace casi 30 años y que me llevó un montón de tiempo descubrir qué quería decir, pero que ahora está muy explicado con todas las cosas que he ido conociendo a lo largo de la vida. Se dice que salimos de un origen celestial, que sería la fuente, y llegamos a materia, que es donde comenzaría el viaje del héroe. Hoy escuchaba a Magda en la reunión de meditación de esta mañana, que hablaba de la diferencia que había entre Griffith y Ken Wilber, porque Ken Wilber decía que la caída en la materia era el comienzo del viaje de individuación. Y David Griffith dice que en realidad es la ocasión del pecado original, cuando el hombre se separa de Dios a partir de esta. Yo creo que son las dos cosas. Esta es una humilde opinión, ¿no? Pero me parece que es
por supuesto, el origen del pecado original es la creación del pecado original cuando el hombre se vivencia separado de la fuente. Pero creo que esa vivencia da origen a todo un camino que lo va a llevar de vuelta a la fuente. Nacemos y crecemos como Adán hasta que la crisis en la mitad de la vida, valle de lágrimas, calvario, crucifixión, que es simplemente reconocer nuestro doble origen celestial y terrenal, y que además de luz tenemos sombra. Cuando podemos hacer eso, dejamos de ver la paja en el ojo ajeno y soportamos la vida en el propio. Es asumir, es integrar todo aquello que no era lindo, que no era aceptado en nuestra evolución como propio, y reconocer nuestra condición humana que integra los opuestos. Y ahí se produce una revelación y nace el principio femenino, Eva, a través de la quietud e inspiración. Yo leyendo el Génesis encuentro que en el momento en que Yahvé dice no es bueno que el hombre esté solo, es en realidad que no es bueno que solo la razón rija al hombre, y le crea una compañera que es sangre de su sangre y hueso de sus huesos. La compañera que tiene ese mismo grupo sanguíneo y esos huesos no puede ser otra que algo que está dentro de uno, porque mi marido tiene otro grupo sanguíneo y otro tipo de huesos que los míos. Entonces, yo creo que eso, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, es esta pareja interior que todos tenemos, pero que la tenemos que despertar, muchas veces frustrándonos con una pareja exterior, ¿no? Pero otras veces podemos incrementar la integración de la pareja exterior cuando recuperamos al otro internamente. Y ahí se vuelve, ahí se puede acceder al árbol de la vida, que es el que une los opuestos y hace síntesis, porque se sabe unido, tiene amor y confianza en la fuente para regresar a ella, y el yo superior o ser aflora en su totalidad. Entonces se resucita a otra dimensión, se vuelve a iluminar el origen sagrado que todos tenemos. Esto es un cuadro que yo asumo como responsabilidad personal, no es para que lo copien si no les interesa, pero que para mí fue verdaderamente importante. Y acá les recuerdo que Dante en la Divina Comedia habla exactamente de esta crisis, cuando dice, al llegar a la mitad del viaje de la vida, me desvié del camino recto y desperté solo en el oscuro bosque, obviamente. Su viaje existencial lo lleva a abordar inicialmente el infierno, atravesarlo en todos sus niveles, que son 9, acceder al purgatorio, en cuya instancia se prepara para purificarse y alcanzar posteriormente el paraíso. El viajero de la luz se enfrenta con el reino de la sombra ahí, ¿no? Lo primero que aparece es la sombra. No es lindo el despertar espiritual, no es porque vi una maravilla y me suspendí en el aire con los ángeles. No, me sumerjo en mis propias profundidades y tengo que encontrarme, digamos, con aquello que había dejado, ¿no? Todo, por lo tanto, el perder el control y el vivir en incertidumbre, muertos de miedo, nos hace también darnos cuenta de que ya solos como veníamos no podemos seguir.
El mundo en el que vivimos, dice Jung, y esto es muy interesante, no nos prepara para las crisis vitales. Él dice que aún las personas inteligentes y cultas viven la vida sin tener conocimiento de que estos cambios puedan surgir y entran en la segunda mitad de la vida deficientemente preparados. En su opinión, y esto es gracioso, deberían existir escuelas que orienten a la generación de los 40 sobre la vida que tienen por delante y sus necesidades. Y agrega, nadie que se encuentre en el camino hacia la totalidad puede escapar a esta detención, a esta suspensión tan característica que es la esencia de la crucifixión. Sacrificar el ego y ponerlo al servicio de una instancia superior, el sí mismo o Cristo interior, como él lo llama. Él vivió exactamente ese proceso de transformación en el libro rojo, Oliver Novus, que es una obra inaccesible a la razón, y un relata su vivencia de muerte, el descenso a los infiernos y el renacimiento de Dios en su alma. A través de símbolos herméticos, expresa el proceso alquímico al que se entregó, la muerte, la soledad, la locura, pudiendo renacer de sus cenizas, enriquecido por la experiencia. Él atravesó el pasaje del sentido al contrasentido para descubrir el suprasentido, que es el que une los opuestos. Y acá hice un pequeño gráfico como para imaginarnos el proceso, ¿no? La primera parte, la segunda, donde tenemos que rearmarnos en medio de la oscuridad, y el suprasentido que une ambos desde el ser que está en el centro, ¿no? Jung dice que hay que enfrentar y abrazar la sombra, aceptar lo que no es, que es la realidad de un tú, aceptar su no ego, la existencia de un inconsciente colectivo. Y Carl Durkheim dice que hay que enfrentar los tres miedos: el miedo a la destrucción o muerte, el miedo a la soledad, aislamiento, y el miedo a la locura, que es el sinsentido, ¿no? Esas tres instancias son abordadas por quien hace una transformación. La frustración, cuando creíamos que nos habíamos procurado el ambiente ideal para por fin disfrutar de la vida, este derrumbe nos obliga a admitir consternados que estamos estancados y sin escapatoria posible. Por más que intentamos reproducir en dosis mayores las emociones que nos apasionaron, empezamos a experimentar la certeza de que nadie puede ayudarnos. Ante nosotros aparece la muerte como único panorama y sentimos en las entrañas un profundo vacío, una inmensa desolación. Casualmente en el tarot, la carta que le sigue al colgado es la muerte, pero la muerte en realidad es la muerte de una ilusión, ¿no? O sea que es una carta maravillosa. Bueno, Kane Wilber, hablando de ilusión, dice: nos hemos identificado con nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra personalidad en la convicción de que estos aspectos forman parte de nuestro verdadero yo, y nos pasamos la vida intentando defender, proteger y prolongar lo que es simplemente una ilusión. Esta pandemia en la que estamos todos metidos, el mundo, por primera vez, el mundo entero vibra en una misma dimensión. Estamos en peligro, podemos contagiarnos, podemos morirnos.
O sea que esto que inicialmente es una crisis en la mitad de la vida, también sucede en cada situación que rompe el equilibrio. Y esta pandemia nos rompió el equilibrio a todos. Y yo le decía a José María la vez pasada que yo creía que esta pandemia nos obligó a quedarnos en casa, a hacer esta inversión del viaje, de buscar afuera para buscar adentro. O sea, hace unos años yo decía que el tercer milenio era el que unía los opuestos, ¿no? Que me parecía que la mujer se sometió a un mandato masculino habiendo tenido primero una primacía y después este mandato se impuso tanto a hombres como a mujeres. El patriarcado es una forma de pensar, no un género sexual. Y creo que esta es una excelente oportunidad, primero que nada, para que salgamos de los parámetros del ego, que es el miedo, la obstinación, el orgullo, que nos lleva a una repetición absoluta, como diría Freud, la compulsión a la repetición, porque todo instinto tiende a reconstruir un estado anterior. Y antes que la vida existió lo inorgánico. Entonces, la inercia y el dejarnos, la apatía, es absolutamente más poderoso que la fuerza de iniciar el cambio. Pero se nos obliga a confiar en un orden superior a nosotros. Suprasentido de la vida significa descubrir que nunca estuvimos solos, ni separados del todo en el que vivimos. El único tiempo real, como hablaron todos los que me precedieron, es el aquí y ahora. Reconocer que los enemigos que encontramos afuera los creamos en nuestro interior y se manifiestan en el entorno. Por lo tanto, tenemos que abandonar la ilusión de separatividad. Y cuando abrazamos los opuestos, dejamos de sentirnos amenazados. Una de las frases de la oración del Solo por Hoy dice: hemos sido creados para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. O sea que esta segunda etapa de la vida nos proporciona un estado de paz interior y armonía, que es para mí el verdadero concepto de felicidad, porque no hay jolgorio, sino armonía. Desde la armonía podemos vivenciar los opuestos con mayor equidad. El resultado negativo de estas crisis son aquellos que quedan sumergidos en la queja y se corre el peligro de caer en la parálisis facilidad, el resentimiento, interpretar lo ocurrido como una desgracia, sentirnos traicionados, instalarnos en el lugar de la víctima y sentir autocompasión. Como dije antes, el colgado tiene la cabeza iluminada y podemos descubrir que inmersos en el misterio de la vida, podemos comenzar de nuevo apoyados en los valores del alma, que son humildad, honestidad y transparencia. Sabemos que crisis es igual a oportunidad, ¿no? Y por lo tanto podemos nacer de nuevo, soltar lo viejo y reinventarnos para habitar un mundo nuevo. Y quizás así, iluminados por esta experiencia, seamos capaces de recibir a la muerte con una sonrisa, comprender que la creación surge del caos, o sea, no tener miedo al caos. Sin caos no hay creación. Y el trabajo interior que nos exige esta nueva etapa es la oración
un diálogo íntimo con ese algo superior. La meditación, que es el estado de paz y silencio interior, el estado contemplativo, el yoga, el trabajo corporal, que uno de ellos es la eutonía, que es, trabaja, la antroposofía trabaja mucho con eutonía, perdón, euritmia. Eutonía es una de las manifestaciones del trabajo corporal, pero la euritmia, que es el movimiento acertado, es maravilloso también. Practicar una disciplina artística, Graciela, tal cual, es un viaje al interior, trabajar en cualquier línea del arte. Y otra cosa que sugiero también, porque para mí fue muy útil, fueron las 3 páginas de la mañana que propone, escribir 3 páginas a la mañana que propone Julia Cameron en El Camino del Artista, y muchas más cosas que hay tanto en Vivir Agradecidos como en Colombia que les pueden aportar para esta etapa. Y con esto termino. Me parece que, que podemos, aunque sea 5 minutos, si alguien quiere compartir algo, disculpen, pero iba a toda velocidad porque quería terminar de redondear el concepto que quería transmitirle.